Bueno, ahora vamos a continuar. Yo soy la ingeniera Tania Patricia Campos España y voy a estar con ustedes en esta clase de lo que sería una parte de cinemática, de rotación y una parte de dinámica. Como en el caso pues, de nosotros, entiendo yo que empezaron con la semana pasada ya con lo que es cinemática y ahora vamos a continuar con cinemática de rotación. Entonces, en este caso, yo creo que ya podemos ver lo que son las ecuaciones de cinemática. En el caso de las ecuaciones de cinemática tenemos, de cinemática de rotación tenemos lo que se parece a lo que para nosotros era la cinemática con aceleración constante, lo que es la cinemática normal, por llamarle de alguna manera, que ya la hemos estudiado varias veces en lo que va de todo el camino de la física 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta es como un análogo de esas ecuaciones lo que vamos a hacer, y acá nos está diciendo que tenemos una aceleración que es constante. Al ser una aceleración constante, nos damos cuenta que las ecuaciones son las mismas que utilizábamos, como les vuelvo a mencionar, en las clases de cinemática de traslación. Entonces, acá podemos ver que, como ya se ha dicho en las clases anteriores, que aceleración no es A, sino que W. Perdón, aceleración es alfa, la velocidad es W, y lo que sería el símbolo de la letra griega teta es el desplazamiento. Entonces, en este caso, podemos decir que tenemos lo que sería esas tres variables que ustedes ya las vieron en las clases anteriores y que ahora pues las podemos ir como retomando. Entonces, solo que para las ecuaciones de aceleración constante. Si ustedes se dan cuenta, tenemos tanto lo que era antes B, ahora es W, entonces es B inicial más aceleración por tiempo. Entonces esas son prácticamente las mismas. El desplazamiento que antes para nosotros era X, ahora es X, sería teta inicial más W por T, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y tendríamos también lo que sería W al cuadrado es igual a W al cuadrado más 2 veces alfa por el cambio del desplazamiento. Esa, si ustedes se acuerdan, es la misma que antes era para nosotros. B es igual a B al cuadrado por 2 veces la aceleración por el cambio en X. Entonces, esa es prácticamente, si ustedes ya, como ya estudiaron, lo que sería la aceleración, la aceleración constante en la cinemática de traslación. Ahora nada más lo volvemos a utilizar de esa manera en estas ecuaciones. Bueno, entonces vamos a pasar a ver un pequeño ejercicio de esto para que se pueda ver, creo yo, más fácilmente lo que sería las ecuaciones. Nos dice acá que vamos a utilizar son las que les mostré anteriormente. Entonces vamos a leer el ejercicio. Nos dice que, imagine que usted, este es un caso como bastante clásico en el sentido de que recordemos que la cinemática, ahí está, ahí se ve cortado, pero es un medio, ahí no se ve bien, pero es un medio, porque allí la máquina desconfigura, esta computadora desconfigura la presentación que yo ya traía, entonces hasta ahorita ya salió como cortado. Pero es un medio, si ustedes se dan cuenta, es la misma de la cinemática de traslación, entonces sería un medio. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. Y ahora sí podemos ver el ejercicio. Este ejercicio es como un caso como clásico, por llamarle de alguna manera, porque recordemos que cuando hablamos de cinemática estamos hablando pues de una forma rotacional, obviamente, y en ella cuando nos damos cuenta de eso podemos ver que
siempre está girando un disco ya sea de DVD o de CD. Y en este caso en particular tenemos los datos que nos da este problema, la velocidad angular del disco, el tiempo igual a 0. Si ustedes identifican el 27.5, que es radianes sobre segundo, pues será velocidad, la aceleración angular es de menos 10. Si ustedes se recuerdan, en cinemática de traslación nosotros también tenemos lo que son aceleraciones negativas, por llamarle de alguna manera. Entonces, en este caso, pues, también tenemos lo que es una aceleración negativa en este caso. Y vamos a ver la figura, porque ahí nos dice que atraviesa por una línea que sería como un eje, ¿verdad? ¿Qué velocidad angular tiene el disco en tiempo igual a 0.3 segundos? ¿Qué ángulo forma? La línea PQ. Entonces también lo tendríamos de esa manera. Ahí no sé si lo pueden ver, de modo que tenemos, ya lo vamos a ver en la figura, y nos dice que podemos encontrar la velocidad angular en tiempo de 0.3 segundos y el ángulo que estaría formando, que sería como un ángulo que estaría formando en este caso con la línea PQ, que la vamos a ver en la figura, con el eje X en ese instante. Entonces lo vamos a ver acá. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparece lo que es la línea PQ. Y ahí lo tenemos, sería como la dirección nos dice de rotación, nos la está dando que es en el sentido que consideramos como positivo, que sería para nosotros como en sentido antihorario, no en sentido horario, sino que en sentido antihorario. Y con las ecuaciones de cinemática de una sola vez, lo único que hacemos es sustituir en la ecuación, así como antes, si ustedes se acuerdan, teníamos la aceleración constante en las ecuaciones, veíamos qué datos estaban y los sustituíamos en ella. Acá nosotros ya conocemos los 27.5 y conocemos la aceleración que es negativa. Entonces, al ser así, pues solo lo sustituimos, hacemos la operación y eso nos da 24.5 radianes sobre segundo. En este caso, pues lo hacemos directamente porque ya tenemos todos los datos. Luego, tenemos también lo que sería el desplazamiento. En el desplazamiento tenemos también las ecuaciones que son de desplazamiento angular, esa es la que tendríamos que utilizar. Y en este caso, pues, tendríamos aquí que sustituir nada más lo que es la misma velocidad que ya nos daba, pero para el tiempo de 0.3 segundos. Entonces, si ustedes ven nuevamente esta ecuación, ahí aparece cuál sería la ecuación que vamos a usar o estamos usando. Es la segunda ecuación que ahí aparece, donde tenemos el desplazamiento angular. Si ustedes lo pueden ver allí. Entonces acá, en esta ecuación, como el desplazamiento inicial es 0, lo dejamos de esa manera, de modo que como sale del reposo, por así decirlo, y luego pues lo sustituimos por cada uno de los valores que ya conocemos. 27.5 por 0.3 porque nos está pidiendo para un tiempo de 0.3. La aceleración que es negativa, por eso ahí es donde se convierte en negativa esa ecuación. Y de ahí nos queda esos 7.80 radianes. No sé si ya lo pueden ver de esa manera. Y si se dan cuenta, pues eso sería más que todo lo que hay que sustituir. Luego, con eso continuamos, hacemos las operaciones y eso nos da 1.24 revoluciones, perdón. .24 revoluciones. Bueno, de allí, el ejercicio, si ustedes lo ven, es bastante corto, es bastante sencillo en el sentido de que acá, ¿cómo hacemos la transformación? Eso ya lo vieron en el caso de que cuando tenemos radianes, lo podemos pasar todo a revoluciones o a radianes o
depende de qué es lo que tengamos. En este caso, como tenemos radianes, pues lo podemos pasar a revoluciones. En este caso, pues, de una sola vez hacemos la conversión y sabemos que una revolución es una vuelta completa. Como una revolución es una vuelta completa, son 360 grados el factor de conversión que vamos a utilizar. Y ahí aparece en la pantalla, ¿verdad? En el caso sería en el extremo, en la parte derecha, y se puede ver 0.24 revoluciones. Lo pasamos a radianes y de esa manera pues ya tenemos la conversión. No sé si tienen alguna, preguntas ahorita, sino que está el final, pero vamos a pasar a lo que sería este. Es también una cosa importante que hay que notar en este caso, porque así como nosotros teníamos en cinemática lineal las ecuaciones y las variables que siempre son variables físicas como velocidad, aceleración, tiempo, desplazamiento, es decir, X, A, B y T. Ahora también tenemos en la cinemática angular las que podemos relacionar con ellas, que son alfa, W, el T es el mismo, y teta sería el caso del desplazamiento. Entonces, en este caso, podemos hacerlo todo con una relación que nos dice acá, que es entre la cinemática lineal y en lo que es la cinemática angular. No sé si ya lo pueden ver de esa manera, de modo que hay que relacionarlo. Entonces aquí nos dice velocidades y aceleraciones lineales de un punto en un cuerpo rígido en rotación, cuando un cuerpo rígido gira sobre un eje fijo, todas sus partículas se mueven en una trayectoria circular. La rapidez de una partícula es directamente proporcional a la velocidad angular del cuerpo. Esas son como algunas relaciones que tenemos y aquí lo podemos ver. Tenemos que, tanto para la figura se puede ver que está girando, podemos darnos cuenta que está girando y nos fijamos que tiene tanto velocidades angulares como velocidades lineales. Entonces, tiene de las dos, o sea que un cuerpo que está girando en su cinemática puede tener de las dos cinemáticas, tanto lineal como la cinemática angular. Entonces, ya que lo podemos ver de esta manera, pues nos daríamos cuenta que hay una relación entre este, que es, bueno, en matemática muchas veces se conoce esta S como un arco o un desplazamiento, pero es un desplazamiento que es como curvo, ¿verdad? Entonces a esa S se le considera como una distancia, pero alrededor de un círculo, por así decirlo. Entonces, S es igual a teta por R, así es como se relaciona, y se relaciona con respecto más que todo a su radio. Al relacionarlo más que todo con su radio, pues lo que tenemos es que de esta manera podríamos decir que estamos relacionando los dos tipos de velocidades que tenemos. En este caso, pues, para relacionar también se puede ver en el gráfico, el radio, la longitud de arco, creo que la ve y nos dice acá que es con respecto al punto P. Entonces, en este caso, también nos está diciendo que estamos como moviendo, por así decirlo, lo que sería el cuerpo con una velocidad W, pero que tiene una velocidad B en la partícula donde se ve el punto P. Entonces, la relación nos dice entre la rapidez lineal y angular, la dirección del vector de velocidad lineal es siempre tangente a la trayectoria circular. Eso se sigue manteniendo, si ustedes se acuerdan, se sigue manteniendo para el caso de... No sé si, bueno, si ustedes se acuerdan, siempre hablábamos que esta velocidad V es perpendicular a lo que sería el radio. Entonces, por eso ahí se puede ver que eso se sigue manteniendo. Eso no cambia, sino que se sigue manteniendo. Entonces, ahí se puede ver en la figura. Entonces,
Ahora, si ustedes ven, también relacionamos la velocidad v con r y w. Y todo sale de ese diferencial o de esa derivada que nosotros también recordemos. Cuando tenemos desplazamiento en la cinemática lineal y lo derivamos una vez, ¿qué es lo que obtenemos? Cuando lo derivamos una vez, obtenemos velocidad, y cuando derivamos dos veces obtenemos aceleración. Entonces, por eso es que si ustedes ven, si este es un desplazamiento, solo que es un desplazamiento como una longitud de arco, por así decirlo, cuando lo derivamos una vez por ser un desplazamiento, obtenemos velocidad. Por eso es que ahí aparece ds con respecto a dt. Entonces lo que está diciendo es que yo estoy derivando siempre el desplazamiento con respecto al tiempo. Al derivar desplazamiento con respecto al tiempo, yo me doy cuenta que estoy obteniendo velocidad. Entonces eso es exactamente idéntico o igual a como nosotros lo teníamos anteriormente en la cinemática lineal, que es, si yo tengo desplazamiento y derivo una vez velocidad, si derivo dos veces la aceleración. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo, solo que es para relacionar la cinemática lineal con la cinemática angular. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Y aquí podemos verlo también relacionándolo con lo que sería la aceleración. ¿Cómo sería esto? Con la aceleración lo que sucede es que yo puedo tener la aceleración tangencial, que es la misma que estaba utilizando antes, que eran las componentes de la aceleración cuando estábamos hablando del MCU. Si ustedes se acuerdan, en el MCU nosotros utilizábamos tanto lo que es la aceleración tangencial como la aceleración radial. Ahora lo volvemos a utilizar y relacionamos en cierta forma las dos, aunque antes la que más utilizamos es la aceleración radial, porque es la misma que, que seguimos usando inclusive en la segunda ley de Newton. Cuando decíamos en el MCU o en la dinámica del movimiento circular, lo que nosotros teníamos era que usar esa aceleración radial, que para nosotros prácticamente era la aceleración centrípeta. Entonces ahora se llama nada más, por así decirlo, de otra forma, pero al final vendría siendo la misma aceleración radial, es la misma aceleración centrípeta. Entonces siempre la aceleración radial iría pues hacia el centro del movimiento, que es lo que podemos ver en la figura también. Y la aceleración tangencial, pues como el nombre lo dice, creo que también se puede ver que es una aceleración tangente a lo que es el cuerpo o el desplazamiento de la partícula, aunque se esté moviendo en forma circular. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones. Y como sabemos que las dos son como las componentes de la aceleración, pues de esa manera encuentro la aceleración A, que es la aceleración que nosotros antes también trabajábamos con ella, que es la aceleración lineal, por así decirlo, aunque sabemos que en este movimiento tenemos como dijéramos, en el movimiento circular también tenemos la aceleración, pero la aceleración angular, que es la aceleración alfa. Bueno, este no lo vamos a ver porque la figura no se ve claramente, pero vamos a pasar por el tiempo a la parte de dinámica. Ya vimos este ejercicio y vamos a empezar esto. Esto también es bastante importante y vamos a comenzar con lo que es la energía cinética rotacional. La energía cinética rotacional, vamos a ver lo que es el momento de inercia y el teorema de los ejes paralelos. En este caso, vamos a ver lo siguiente. Fíjense que cuando hablamos de momento de inercia es bien importante conocer este como concepto de lo que es para nosotros el sólido rígido. Entonces aquí nos dice que un sólido rígido es una buena idealización de un sólido real y que tiene las siguientes características. Puede ser un conjunto de partículas con distancias fijas entre ellas, que no puede deformarse, eso es algo bastante importante.
que puede girar alrededor de un eje. Y pues en el caso de los objetos que se consideran como sólidos rígidos, puede ser cualquier tipo de objeto. Pueden ser objetos reales, tanto como un lápiz, un martillo, una pelota, una piedra, un bastón, etcétera. Puede ser cualquier cosa. Por eso fíjense que ahí es bastante importante hacer notar que cuando estamos hablando de sólidos rígidos, porque lo vamos a mencionar aquí infinidad de veces, o sea, no es solo una vez, sino que de aquí, cuando estemos hablando de la dinámica de rotación, vamos a mencionar todo el tiempo lo que es para nosotros un sólido rígido. Entonces aquí están como las características propias de lo que es el sólido rígido, que es tanto, perdón, que puede ser cualquier cuerpo, cualquier objeto, cualquiera puede ser un sólido rígido. ¿Qué otra cosa tiene como característica? Fíjense que acá, en el caso de lo que es otra cosa importante en los sólidos rígidos es su centro de masa, porque muchas veces vamos a hablar de centro de masa del sólido rígido porque con respecto a él es que se puede tomar el momento de inercia. Entonces acá nos dice que el centro de masa de un sólido rígido es un punto de gran importancia. ¿Por qué? Porque es un punto geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de las fuerzas externas al sistema. O sea que lo que sucede, por ejemplo, es, si ustedes se imaginan, así como en el caso del movimiento de proyectiles, si ustedes se acuerdan de ese tema, en el caso cuando se iba volando un cuerpo, iba como describiendo la trayectoria parabólica, en ese caso lo que sucede es que el cuerpo va girando con respecto a esa trayectoria parabólica, por así decirlo, es decir, va como moviéndose y nosotros antes solo decíamos que se va como trasladando, pero realmente el cuerpo se va como girando con respecto a su eje de rotación, por así decirlo, y muchas veces ese eje de rotación en algún momento puede ser el centro de masa del cuerpo. Por ejemplo, en esa figura que se ve como deforme, por así decirlo, la que se ve como blanca toda completamente, tiene un centro geométrico o su centro de masa. Entonces el cuerpo iría girando con respecto a él. No sé si me explico en esto. Por ejemplo, lo mismo pasaría como si ustedes han jugado con los yoyos. Si ustedes se fijan, los yoyos, aparte de que se trasladan, también rotan. Pero como ese es un cuerpo geométrico, porque digamos que es simétrico, gira con respecto a un eje. Entonces, en ese caso se puede decir que el centro de masa del yoyo sirve a la vez como punto geométrico en donde va girando el cuerpo. Entonces, en ese caso, pues es lo mismo con lo que serían estas dos figuras. En el caso, por ejemplo, el que parece como un, ¿cómo le llamaríamos a eso? Como un mazo, como un martillo. Este martillo, si lo tiramos, va a ir girando, pero con respecto a su centro de masa. Entonces, nosotros lo veríamos como que si va dando vueltas con respecto, o girando con respecto a su mismo centro de masa, aunque se vaya trasladando. Por eso les hacía como la referencia del ejemplo del lanzamiento de proyectiles, porque el cuerpo se puede ir trasladando, pero a la vez puede ir girando con respecto a su propio centro de masa, que puede ser su centro geométrico. En ese caso en particular, muchas veces eso es lo que sucede. Bueno, vamos a cambiar aquí. Y aquí nos dice lo que es el concepto del sólido rígido. El concepto de sólido rígido viene dado más que todo o nos permite estudiar, nos dice el concepto de rotación. Entonces, por eso yo les ponía el caso del ejemplo del yoyo, que ese es un caso particular donde va rotando. O, por ejemplo, puede ser cualquier cosa como una llanta de bicicleta, la llanta de los vehículos, o sea, cualquier cosa que va rotando. Ya veíamos el caso del CD, también va rotando. Entonces, en este caso, pues podemos decir prácticamente que tenemos lo que es la rotación en muchos cuerpos, que por eso yo les decía que es algo bastante como cotidiano, es bastante normal verlo.
Entonces nos dice que para calcular el centro de masa de un sólido rígido lo podemos hacer como sistema de partículas, que sería con el momento de inercia. El momento de inercia es lo que ahí vemos como I. Y eso, si ustedes se dan cuenta también, el momento de inercia corresponde más que todo a la masa por el radio. Entonces, al cuadrado. Entonces, nosotros podemos decir que el momento de inercia directamente va a depender de su masa. Qué tan masivo sea el cuerpo, así va a ser su momento de inercia. Y el radio es más que todo con respecto a esa distancia que se estaría dando con respecto a su eje de rotación, por llamarlo de alguna manera. Y la otra forma de también determinar el momento de inercia es como sistema continuo. ¿A qué se refiere esto de como sistema continuo? Como sistema continuo es cuando estamos integrando y la fórmula sería la integral de r cuadrado por el diferencial de masa. Entonces hay como, por el momento tenemos como dos formas de poder encontrar el momento de inercia. Cuando son varias partículas, utilizamos la ecuación primera donde se da la sumatoria de m de r cuadrado, o cuando es un sistema continuo, que sería como una varilla, como una esfera, que es un solo cuerpo, pero que tiene su eje de rotación o su punto geométrico, que ya hablamos de él antes, o su eje con respecto al cual está rotando. Entonces, de esta manera, la integral sería como un sistema continuo. Entonces, en este caso, pues tendríamos las dos, como por así decirlo, las dos formas de cómo podemos obtenerlo, ya sea si es un cuerpo, un sistema de partículas, como bien lo dice, o como un sistema continuo. Bueno, y la otra forma, ahí mismo en el sistema continuo, ya lo vamos a ver más adelante, que es con respecto a lo que es el teorema de los ejes paralelos. Perdón. El teorema de los ejes paralelos también se considera como una forma de medir la inercia, pero como sistema continuo. Bueno, entonces en este caso nos hace la pregunta: ¿depende la rotación de un objeto de cómo se distribuye la masa del objeto? Pues sí, porque si la inercia misma nos está diciendo que la inercia es la fórmula masa por radio al cuadrado, o aunque sea sistema continuo, depende de la masa y del radio, pues claro que depende de la forma del cuerpo, así será lo que es su rotación, por así decirlo, o como nos dice acá, cómo se distribuye la masa del objeto. Entonces, por eso nos pregunta, ¿depende la rotación de un objeto de cómo se distribuye la masa del objeto? Pues sí, depende de la forma del objeto y del eje de giro o del eje de rotación. Entonces, esas son cosas importantes que tomar en cuenta para cuando estamos hablando de momentos de inercia. Bueno, acá nos sigue aclarando para que nos quede mejor todavía el concepto de momento de inercia. Que cuando hablamos, ¿se acuerdan de las leyes de Newton? Ahí es donde aparece por primera vez el concepto de inercia. ¿Y qué nos dice con este? Que muchas veces los cuerpos se mueven por inercia. Ya se dice inclusive en lo cotidiano que muchas veces cuando todo se va como moviendo de una forma como más, como simplemente por las leyes de Newton, es algo que se mueve por inercia. Entonces, en este caso nos dice que el momento de inercia es la medida de la resistencia de un cuerpo a modificar su movimiento de rotación respecto de un eje. El momento de inercia depende de la masa y la distancia de la masa al eje de giro. Entonces, esas serían como consideraciones para tomar en cuenta en los momentos de inercia. Y ahí aparece lo que es la energía cinética rotacional de un cuerpo rígido. Fíjense que en este caso también tenemos lo que es la energía cinética, como en el caso del movimiento de traslación. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros decíamos que media vez haya velocidad, cuando hay velocidad siempre habrá energía cinética. Y en este caso pues también hay energía cinética pero rotacional. Entonces cuando hablamos de lo que es la energía cinética,
podemos hablar también de lo que es la energía cinética rotacional, o sea que también le vamos como agregando. Si antes yo tenía energía cinética de traslación, ahora también le puedo agregar una energía cinética rotacional. Yo les vuelvo a poner el caso del ejemplo del yo-yo, porque ese es un caso bien fácil de ver, que se traslada, porque cuando lo tenemos en la mano, lo dejamos caer y se va, se traslada, pero también va rotando. O sea que el yo-yo tendría dos tipos de energía, tanto la energía cinética traslacional como la energía cinética rotacional. O sea que en este caso podríamos decir que tenemos lo que es las dos tipos de energía que se estarían sumando en un solo cuerpo. Entonces, como es energía cinética rotacional, la identificamos como la letra K, así como lo hacíamos anteriormente, solo que para nosotros sería energía cinética rotacional un medio de la masa por el radio por W, o sea que depende, como hemos dicho anteriormente, del radio con respecto al eje de rotación y también con la masa y con su velocidad angular. Por eso en la figura se puede ver que el cuerpo está como girando, tiene velocidad W, pero también tiene el radio, que sería con respecto al eje de rotación, y la masa. Entonces, ahí tendríamos todo y de esa manera encontramos que el momento de inercia del cuerpo para un movimiento rotacional es un medio de I por W cuadrado. O sea que también lo podemos ver desde el punto de vista de la inercia. Ahora todo lo vamos a relacionar con la inercia, por eso hemos visto la definición de ella y de qué depende. Bueno, continuamos acá. Aquí tenemos el momento de inercia nuevamente. Como ya se los he definido, el momento de inercia es I, mr al cuadrado para un sistema de partículas, y lo que serían sus unidades son kilogramos por metro cuadrado, y nos dice que cuanto mayor sea el momento de inercia, mayor será la energía cinética de un cuerpo rígido que gira con una rapidez angular W. Cuanto mayor sea el momento de inercia de un cuerpo, más difícil será ponerlo a girar si está en reposo. Ahí solo nos hace falta, permítanme, una parte que no se alcanza a ver ahí, ¿verdad? Permítanme, voy a ver si lo puedo leer aquí. Esa última parte que se ve cortado ahí, pero ya vamos a ver. Ah, no, ahí sería, cuanto más difícil será ponerlo a girar si está en reposo. Ay, aquí tampoco no se ve cortado. A ver. Bueno, ahí me quedó cortada esa imagen porque lo modifica, pero en realidad sería que el momento de inercia, cuanto mayor sea el momento de inercia, más difícil va a poder hacerse girar el cuerpo. Y eso también tiene sentido porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta muchas veces cuando tenemos ciertos cuerpos, y pues entre más masa tiene, más nos cuesta hacerlo girar. Aquí tenemos también lo que sería, aquí se puede ver, cuando la masa está cercana al eje, el momento de inercia es más pequeño, pero cuando está más lejos del eje es más, el momento de inercia es más grande, entonces es más difícil poner a girar el aparato. Entonces se puede ver que entre más cerca están las masas, ahí lo podemos ver, más difícil es poner a girar el cuerpo. Y lo mismo pasaría con lo que sería el caso de que cuando las masas están como más alejadas, como se puede ver en la otra figura,
es más difícil poner a girar el aparato. Entonces tenemos como las dos que se consideran más que todo con respecto a su eje de rotación. Bueno, entonces tendríamos lo siguiente. Y acá, como tenemos en esta parte de cómo encontrar el momento de inercia con respecto a lo que es lo que sería con respecto a una forma integrando, por así decirlo, pero también tenemos lo que es el teorema de los ejes paralelos para encontrarlo por medio del momento de inercia. El momento de inercia se consideraría en este caso como el teorema de los ejes paralelos, así lo vamos a encontrar y que comúnmente o anteriormente se llamaba como teorema de Steiner. Ahora se llama más que todo como teorema de los ejes paralelos. Entonces, antes yo les mostré una ecuación donde lo estábamos haciendo por medio de un sistema de partículas, pero también decía que una forma, cuando son los cuerpos que se consideran como una forma continua de encontrar el momento de inercia, estaba por integración y estaba por el teorema de los ejes paralelos. Entonces, en este caso, el teorema de los ejes paralelos me sirve si yo conozco el momento de inercia de un sólido rígido con respecto a un eje que pasa por su centro de masa, puedo conocer, aplicando la fórmula, el momento de inercia con respecto a cualquier eje que sea paralelo al anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que lo que quiere decir más que todo es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, así como se puede ver en la figura, está el centro de masa del cuerpo y está también lo que sería otro eje que nos dice que también es otro eje de rotación inercial. Entonces ahí se puede ver las flechitas que están como girando. Entonces la rotación se está dando de manera que yo tengo el centro de masa, que también lo puedo ver en la figura, y está el momento de inercia, que es con respecto a ese, tengo a otro eje, que también puede ser eje de rotación. Entonces, el teorema de los ejes paralelos me dice que yo puedo encontrar el momento de inercia de cualquiera de los dos ejes si conozco uno y si conozco la distancia d que aparece ahí abajo, y obviamente si conozco también la masa, porque es importante conocer la masa. Entonces, en ese caso, si yo conozco las dos o tres cosas en las que yo puedo utilizar la ecuación de teorema de los ejes paralelos, acá lo puedo ver nuevamente. El teorema de los ejes paralelos, ya se les voy a mostrar la fórmula, pero la idea es que nosotros sepamos que yo puedo encontrar el momento de inercia de cualquiera de los dos, ya sea el momento de inercia del centro de masa o de cualquier otro eje, media vez conozca la distancia d y la masa. ¿Por qué es esto? Aquí se puede ver por qué. Ya lo vamos a ver acá mejor. Aquí se puede ver nuevamente el teorema de los ejes paralelos. Me dice que es una relación entre el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de masa y el momento de inercia alrededor del otro eje IP. Entonces se puede ver que tenemos como una varilla y esa varilla tiene diferentes momentos de inercia, depende de dónde sea su eje de rotación. No es lo mismo si está en el centro o no es lo mismo si está en uno de los costados o extremos de la varilla. Entonces ahí se puede ver. Muchas veces también cabe aclarar en estos casos que los momentos de inercia se pueden determinar a partir de tablas, o sea, no es necesario calcularlo. Por eso es que en el teorema de los ejes paralelos se nos hace bastante fácil, porque cuando tenemos nosotros en que encontrar el momento de inercia, por ejemplo, con respecto, si se puede ver en este caso el ejemplo, de uno de los extremos de la varilla, yo ya puedo conocer por medio de tablas el momento de inercia que está, por ejemplo, en el centro de masa. Entonces, ya conozco el momento de inercia del centro de masa, ya conozco la masa,
pero puedo conocer el momento de inercia con respecto a cualquiera de los dos extremos de la varilla, por poner un ejemplo. Por eso es importante el teorema de los ejes paralelos, porque media vez conozca uno, puedo conocer el otro. Bueno, aquí podemos ver nuevamente como la deducción. El teorema de los ejes paralelos me dice que es el I centro de masa, que es el que yo les mencionaba, más la distancia que va del momento de inercia con respecto al centro de masa y la masa del cuerpo. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta que se cumple lo que les estaba diciendo, si yo quisiera encontrar el I centro de masa, pero yo ya conozco el IP, por así decirlo, solo lo despejo y pues sustituyo los valores que tendría que conocer de también y la masa. Entonces, ahí va a depender más que todo de qué valores son los que yo tenga y qué valores me estén pidiendo también en el ejercicio, ¿verdad? Porque me puede pedir el centro de masa o me puede pedir el momento de inercia, pero con respecto a cualquier otro punto. Entonces, ahí puedo hacer el despeje y puedo encontrar cualquiera de los dos, depende de lo que me esté pidiendo. Y el momento de inercia de un cuerpo continuo, que ya se los mencioné anteriormente, que es por medio de la integración. Perdón, por medio de la integración nos damos cuenta que sería con respecto a r cuadrado por dm, y nos dice que es un cuerpo unidimensional y a la masa por unidad de longitud se le considera como lambda. Yo creo que ya lo hemos escuchado anteriormente, que lambda para nosotros es masa por unidad de longitud. O sea que lo que estamos diciendo con eso es que hay cierta cantidad de masa que se distribuye en cierta cantidad o en cierta longitud. Ahora, también tenemos que el diferencial de masa pues va a estar dado más que todo con respecto a su densidad y a su volumen. Por eso es ρ de B. Considerando que ρ es lo que nosotros consideramos como una letra griega, que es el valor de la densidad. Porque recordemos que todos los cuerpos también se les puede tomar en cuenta que tienen cierta densidad, ¿verdad? Bueno, eso sería para el caso de lo que es cuando vamos a integrar un cuerpo que se considera como homogéneo, claro, pero que no es un sistema de partículas. Cuando es un sistema de partículas, yo ya les mostré la ecuación, pero cuando es un momento de inercia de un cuerpo continuo, tenemos que integrar, o en último caso, si yo ya conozco el momento de inercia del centro de masa o el momento de inercia con respecto a alguna de los extremos del cuerpo, utilizo el teorema de los ejes paralelos. O sea que tenemos como las tres opciones, depende de lo que me esté pidiendo el problema. Claro, cuando es un sistema de partículas, como bien el nombre lo dice, no es solo un cuerpo, sino que son más de dos masas, por así decirlo. Pero cuando estoy hablando de cuerpos continuos, lo voy a hacer por integración, como en esta fórmula, como se puede ver con esta fórmula, o lo voy a hacer por el teorema de los ejes paralelos. Claro, con el teorema de los ejes paralelos es todavía más sencillo porque yo por tablas puedo determinar el momento de inercia del cuerpo. Ya les voy a enseñar más adelante en las tablas que aparecen tanto, por ejemplo, de una varilla, de una esfera hueca, de una esfera sólida, porque no es lo mismo una esfera hueca y su masa pues obviamente va a ser menor que de una esfera sólida y el radio también varía. O por ejemplo de una varilla, entonces también tenemos diferentes momentos de inercia, depende del cuerpo. Entonces, si el momento de inercia, por ejemplo, yo ya lo conozco, ya sea del centro de masa en especial, yo puedo con el teorema de los ejes paralelos encontrar el momento de inercia. O hacerlo por integración. Acá se puede ver, miren, acá tengo como esta figura que es una varilla uniforme con masa M y longitud L. En este caso se puede ver que es como un bastón, sin tapas de hule, es decir, solo como un bastón. Entonces, en este caso, bueno,
Bueno, me dice también que le marcha al frente de una banda de músicos, calcula el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por O a una distancia arbitraria h de un extremo. Entonces aquí lo que hacemos es que aquí está la figura y lo que se hace es que como me está indicando en qué parte de la varilla yo voy a determinar primero su eje de rotación está en esa distancia h, o sea que no está ni en el extremo ni está en el centro de masa. Entonces yo voy a integrar y lo voy a hacer por medio de lo que ya me dijo, lo que ya tengo conocido. Por ejemplo, lambda es m entre l, o si lo veo en forma de diferencial es de m entre dx. De esta yo voy a despejar dm y lo voy a dejar a m entre l con respecto a dx. Entonces yo integro, porque recordemos que si i es igual a r cuadrado por dm, entonces para mí r es x. Entonces solo lo sustituyo y hago la integral. ¿Desde dónde va a ser la integral? Desde menos h, porque si ustedes se dan cuenta, si mi eje de simetría lo tomo como que a la izquierda va a ser negativo, entonces va a ser menos h. Pero lo demás va a ser l menos h. Eso para mí va a ser el otro extremo de integración. Entonces lo sustituyo de esa manera y de ese modo pues empiezo a integrar. Al hacer la integración, yo llego a la parte donde ya, como es una integral definida, yo sustituyo los puntos de la integración. Al integrar, pues me quedaría que se tienen los siguientes valores. En el extremo izquierdo, h igual a 0, entonces el momento de inercia. ¿Cómo obtengo eso? Sustituyendo h igual a 0 en lo que es la expresión, la de abajo que yo acabo de encontrar al integrar. Si ustedes se dan cuenta y sustituyen h, les queda m tercios por l cuadrado. Pero como h es 0, entonces se hace 0 esas partes o esas partes de la ecuación. En el extremo derecho, si h es igual a l, pues sustituyo a l en lugar de h y puedo darme cuenta que voy a llegar a que es ml cuadrado entre 3. Entonces tendría prácticamente que, si h es L medio, o sea, el L medio lo sustituyo en la ecuación que acabo de encontrar de integración, entonces de esa manera pues también puedo determinar lo que es la expresión para diferentes h's, por así decirlo, es decir, cambiando su eje de rotación, por llamarlo de alguna manera. Ya no es solo h, sino que h puede ser 0, o h puede ser l, cambiando al otro extremo, o h puede ser L medio, es como que si su centro de masa es el mismo eje de rotación. Entonces, de esta manera, pues así se integra. Y acá tenemos lo que sería, lo que les estaba mencionando anteriormente, que es la expresión o los valores que nos da, los valores, o la forma de cómo determinar los momentos de inercia con respecto a diferentes cuerpos que serían tanto como para las varillas, como se puede ver en el primer caso, si está su eje de rotación en el centro, o si está, por ejemplo, en su extremo izquierdo, o si es una placa rectangular como la que aparece en la tercera figura, o como si es una placa rectangular delgada como la última figura. Entonces, y tenemos los que les mencionaba también, que son los cilindros huecos, los cilindros sólidos, cilindro hueco de pared delgada, y también las esferas, esfera hueca o esfera sólida, y depende de eso, pues así va, es su momento de inercia. Entonces, de esa manera nos damos cuenta que los momentos de inercia van variando, más que todo con respecto a cómo es el cuerpo y cuál es su eje de rotación o su eje de rotación más que todo. Entonces, en este caso, pues, ahí terminaría lo que es